El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bajo el título La Asamblea del Amor. Es una iglesia reconocida como una de las 7 iglesias del Asia Menor a las que el Señor Jesucristo les envió una carta. Esa carta iba dirigida a estas iglesias por medio del apóstol Juan. Vamos a tener una lectura que es la base del estudio que tenemos aquí con respecto a la iglesia Filadelfia, una de las 7 iglesias del Asia Menor, mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Exactamente estamos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 13. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, guíanos en esta meditación. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Haznos escoger las palabras adecuadas. Habla al corazón de cada uno de los que escuchan. Y ayúdanos, Señor, en medio de el mensaje, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a entender lo que nos vas hablando, lo que nos vas enseñando por medio de tu palabra. Y haz que los corazones sean sanados por medio de tu palabra, que es medicina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En la iglesia que hoy nos corresponde, la iglesia de la cual tenemos que hablar y que vamos a conocer o a identificar como la iglesia Filadelfia. Es una de las iglesias, es la penúltima iglesia mencionada en el libro del Apocalipsis, a la que se dirigió el Señor con una carta en la que dice varias cosas. De todas las 7 iglesias, hay 2 iglesias a las que el Señor no le hizo ningún reproche. Una es la iglesia de Esmirna y la otra, esta iglesia, la iglesia Filadelfia. Esta iglesia es diferente a la iglesia de Esmirna porque a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, no se reconoce como una iglesia pobre,
en el sentido material, mientras que la iglesia de Esmirna sí. Esta iglesia, el hecho de que tenía una mejor situación físicamente hablando, no quiere decir que no tenía que enfrentar pruebas. Sí tenía que enfrentar. Aquí se nos da a entender de que la iglesia en algún momento, el pastor fue obligado a negar la fe en Jesucristo, pero él se mantuvo firme. Y a diferencia del pastor de la iglesia de Esmirna, el pastor de la iglesia en Filadelfia prosiguió con su vida, no le fue quitada la vida, como sí pasó con el pastor de la iglesia de Esmirna. Entonces lo vemos aquí, que el Señor le está anunciando algunas cosas, como por ejemplo, le está anunciando acerca de una gran puerta que Él había abierto delante de Él para que Él siguiera haciendo la obra. También le da una especie de vindicación con todas aquellas personas que se hacían llamar judíos, pero que en realidad no lo eran falsos, y que habían atacado acá a la iglesia Filadelfia, pero ahora ellos iban, por medio de un trato de Dios, ellos se iban a convertir a Cristo de manera genuina, y iban a reconocer el llamado que Dios le había hecho a esta iglesia. También a través de la iglesia Filadelfia reconocemos la importancia que es hablar en el nombre de Jesús, porque en varias ocasiones se habla del nombre, el nombre. Algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la iglesia, que no dejan de ser importantes e interesantes. Filadelfia cayó como ciudad. Fíjese, fue el último asentamiento independiente cristiano en el Asia Menor. El último asentamiento. Usted puede observar que las otras iglesias, pues, ya no existen, a excepción de Esmirna, que existe con otro nombre que es muy parecido al actual. Pero esta iglesia, lo que sufrió fue el cambio de nombre. Hoy se llama Al-Aseir, la iglesia que antiguamente se llamó Filadelfia. Porque cuando pasa de ser una ciudad cristiana, netamente cristiana, toda ella cristiana, fue invadida por el Imperio Otomano aproximadamente en el año 1390 y cambió de nombre. El sultán, que en nombre del Imperio Otomano llegó en esa fecha, en esa época, cambió el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal o amor entre hermanos, al nombre Al-Aseir, que como usted puede ver es un nombre pues que muestra el sentido islámico y que significa ciudad multicolor, ciudad bella o también la ciudad de Alá. En este sentido hay un cambio de identidad en la ciudad donde estuvo el Evangelio y de manera firme el Evangelio permaneció hasta aproximadamente el año 1390. Hacia el año 600 después de Cristo, se levantó una iglesia cristiana. Bueno, ya para el año 600 el Imperio Romano estaba más que todo prolífero en cuanto a la religión. Así que vamos a identificar esta basílica como la Basílica de San Juan, gracias a la Iglesia Católica Romana, que ya en ese entonces, aunque no era conocida exactamente así, ya estaba tomando auge, estaba tomando bastante fuerza. Pero era considerada como una iglesia cristiana, una ciudad cristiana. Hoy día lo que hay de la Basílica de San Juan son ruinas. Fíjese usted, hay ruinas de lo que alguna vez fue un templo cristiano, mientras que alrededor pues está la ciudad con sus templos musulmanes que son mezquitas. Hay una especie de testimonio. La ciudad está en pie con otro nombre. Lo que alguna vez fue cristiano, hoy son ruinas. ¿Qué es lo que me gustaría resaltar aquí?
El hecho de que una iglesia se mantuvo firme hasta que ya las circunstancias políticas y ajenas a la propia iglesia la obligaron a cambiar su identidad. Hoy es una ciudad que pregona el islamismo y hace parte de la actual Turquía, que es un país islámico, un país que se confiesa a sí mismo como islámico. Eso nos da a entender por qué Dios, fíjese usted, que para el tiempo en que se escribe la carta, aproximadamente año 95, año 100 después de Cristo, y estaba el apóstol Juan allí todavía viviendo entre ellos, hay una mención especial a no negar el nombre de Dios, cosa que también lo hicieron otras iglesias, pero el Señor en medio de todas las promesas que le hace, le dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Además de eso agrega, el nombre de la ciudad de mi Dios. Como dando a entender el Señor que él sabía que la ciudad no se iba a llamar Filadelfia todo el tiempo, que su nombre se lo iban a cambiar de un nombre cristiano a un nombre netamente musulmán. Y también vemos aquí que el Señor está hablando de su nuevo nombre. O sea, hay un énfasis en la carta al nombre. Aquí vale la pena que recordemos la importancia del nombre. El nombre habla del carácter de la iglesia. El nombre habla del carácter de la persona. Y, en este caso, de la iglesia. Igual también de la ciudad. La ciudad permaneció de pie porque había una iglesia que había permanecido de pie. Ya teniendo esta base histórica, porque es importante que entendamos que todo esto es algo, no es ficción, es algo real, algo que se vivió y que el apóstol Juan recibió estas palabras de Jesús para esa iglesia en ese tiempo. Y que ese mismo mensaje sigue siendo eficaz, sigue siendo vigente para las iglesias de hoy. Hay iglesias hoy que pueden identificarse con la iglesia Filadelfia, iglesias de sana doctrina, iglesias que a pesar de las circunstancias adversas han permanecido fieles al Señor. Iglesias que han sufrido la adversidad política, la persecución, pero allí están firmes. Y esas iglesias que en medio de la persecución, en medio de la adversidad, han permanecido hasta el día de hoy, son una bendición para sus miembros, para los integrantes de estas ciudades. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora miremos cómo se presentó Jesús delante de la iglesia Filadelfia, ya que Él se presenta de cierta forma delante de cada iglesia. ¿Cómo se presenta delante de la iglesia Filadelfia? Dice el Señor de la siguiente manera: Él se presenta como el santo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Son palabras poderosas. El santo, por el significado de la palabra santo. Filadelfia era una iglesia santa. Y Jesús se está identificando con esa santidad que vivía Filadelfia. Si miramos con más detalles, no hay reproches de parte del Señor para la iglesia Filadelfia. Al contrario, hay vindicación, hay un reconocimiento delante de los enemigos que había tenido la iglesia, pero el Señor está diciendo: voy a poner en ellos el reconocimiento de que yo te amo a ti, iglesia Filadelfia, y ellos van a venir a ti, te van a pedir perdón y se van a rendir a tus pies. Esta es una honra muy grande que el Señor le dio a la iglesia Filadelfia por haber permanecido fiel y santa. Entonces, el Señor habla a la iglesia como el santo, porque es que la iglesia, a pesar de estar rodeada del mundo, se mantuvo en santidad. Eso es lo que significa la palabra santo. La palabra santo tiene que ver con estar apartado, guardarse de la inmundicia, que es lo opuesto a la santidad.
no contaminarse, dedicarse a lo sagrado. Eso es lo que tiene que ver con todo lo que es santo. Una persona, o en este caso una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que ha tomado la doctrina y la ha tomado en serio, la practica. Y a pesar de la amenaza que el mundo pueda representar, la iglesia se ha mantenido firme en santidad, sin contaminarse con el mundo que la rodea. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Sin embargo, estamos viviendo en un mundo donde es difícil mantenerse en santidad. Pero con esta iglesia el Señor nos está diciendo, sí es posible vivir en santidad a pesar de estar en el mundo. Sí es posible. Por eso el Señor se presenta como el santo. Además de eso dice el Señor, el verdadero. Porque es que el Señor es la verdad. En este sentido, Él es la absoluta verdad, que no miente, opuesto a la mentira, hija del diablo. Satanás es reconocido por el mismo Señor como el padre de mentira. Y esto tiene que ser aclarado por el Señor, porque la iglesia se había mantenido en la verdad. Había gente, estos que se hacían llamar judíos, pero que en realidad no lo eran. Ellos eran cristianos, pero eran cristianos mentirosos, porque no eran ni lo uno, ni eran judíos, ni eran cristianos. Y de alguna forma habían denunciado y habían atacado a la iglesia Filadelfia. Así que el Señor se muestra como la verdad absoluta. Además, dice algo que esto es muy agradable para los oídos de un pastor, para los oídos de un ministro que está haciendo la obra de Dios. Mire cómo le dice el Señor. Yo soy el que tiene la llave de David. La llave de David. Esto tiene que ver con autoridad, poder, capacidad. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Esta expresión tiene que ver con poder, autoridad delegada por Dios al pastor de la iglesia para hacer la obra. Y el pastor lo entendió. Hay un caso, basándonos aquí en esta expresión, la llave de David. Había un administrador descrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, verso 15 en adelante. Este administrador del palacio se llamaba Sebna. Sebna era un alto funcionario y tenía en su poder las llaves del palacio. Este hombre se había corrompido y había convertido la administración del palacio del rey en Israel en ese entonces, lo había convertido en una pesadilla. Él era el apoderado del tesoro, él era el apoderado de las llaves de todas las habitaciones, todas las cámaras, todo el alfolí en el palacio del rey, y era la persona encargada de decidir quién hablaba con el rey y quién no. Y a esta persona el Señor le quita las llaves para entregárselas a alguien que sí había honrado el nombre de Dios. Este personaje se llamaba Eliaquim. Y le entrega la autoridad que antes tenía Sebna, se la entrega a Eliaquim. Mire, no podemos pasar de largo sin antes hacer una claridad. Dios está dispuesto a entregar llaves. Dios está dispuesto a entregar autoridad, poder. Por medio de su Espíritu Santo, el Señor quiere revestir de poder y de autoridad a sus siervos. Pero no para que estos siervos se enseñoreen de los demás, sino para que sean siervos, para que sean servidores, como Eliaquim. En el tiempo de Dios, Dios hará que aquellas personas que se han apoderado violentamente, como dice Mateo capítulo 11, verso 11 en adelante, se han apoderado violentamente de los tesoros del reino. Y ellos son los que deciden aquí en la iglesia, los que deciden quién sube, quién se queda quieto,
quién trabaja, quién no, quién entra, quién sale, quién no entra, quién no sale. Estas personas que violentamente se han apoderado del poder y han hecho desastres dentro de las iglesias, son como este personaje, Sebna. Nuevamente, le doy la cita para que usted investigue un poquito más. Está en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, del verso 15 en adelante. El Señor lo reprende duramente y avisa que ahora el que iba a estar a cargo de las llaves de David, sería Eliaquim. Eliaquim ahora tendría la autoridad que antes mal administraba Sebna. Él recibiría llaves, recibiría todo el poder para estimar y administrar todo lo que tenía que ver. Una de las cosas que le dice el Señor: lo clavaré como estaca. Y él sería el responsable directo de todos los muebles, utensilios y todo lo que implicaba el palacio del rey en Israel. Dios quiere que gente honesta, gente que sepa administrar las cosas del Señor, sean también los que estén a cargo de las llaves de la iglesia, a cargo de las llaves de todo lo que tiene que ver el ministerio del Señor. Aquí vemos a un Eliaquim. Bueno, el pastor de la iglesia en Filadelfia era un hombre al cual el Señor le iba a entregar, o le había entregado, un poder especial para la obra que iba a desarrollar cuando el Señor abriera esas puertas. Puertas por donde se haría la obra del Señor. Entonces, recibir una responsabilidad como esta implica ser íntegro. Hay personas empoderadas en cargos dentro de la iglesia, pero que Dios no es quien las ha empoderado. Observemos esta aplicación que estamos haciendo aquí con respecto al hecho de tener poder, tener autoridad, facultad y no merecerlo. Poder ejercer autoridad, pero hacerlo mal. Hay que ser íntegros. Porque quien maladministra las cosas del Señor y no tiene en cuenta que solamente es un administrador y que debe ejercer su labor con temor, va a tener que rendir cuentas. Y cuando rinda cuentas, le puede ir como a Sebna si no hace bien las cosas. Tengamos esto en cuenta. Una persona que administra los bienes del Señor es una persona que sabe de administración, por lo menos debe empezar teniendo las bases mínimas de lo que es la administración. No basta solamente con un llamado, se necesita la capacitación, la capacidad para llevar a cabo un ministerio como este. Porque quien sirve con el corazón y verdad es una herramienta útil en las manos de Dios dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas han actuado irreverentemente delante del Señor? Personas que se creen los dueños de la iglesia. Personas que estorban el ascenso de nuevos ministros. Personas que, aunque han sido llamadas por Dios, están ejerciendo mal el llamado a administrar la iglesia. ¿Sabe qué es lo más asombroso de todo esto? Que Dios lo permite, porque Él está esperando que haya gente que se levante a interceder y a orar por la iglesia del Señor. Si nosotros tomamos atribuciones y comenzamos a quitar gente y a poner gente a diestra y siniestra, arbitrariamente como se nos antoje, entonces estamos cayendo en la misma situación, en la de un mal administrador. Si nosotros estamos convencidos que el Señor es la cabeza de la iglesia y que el administrador es el Espíritu Santo, hay que meterse en oración, hay que meterse en ayuno, para que Dios especifique, quite y ponga a los que Él quiere mover, para bien o para mal. Tener las llaves de parte del reino de los cielos es una responsabilidad muy grande. No es algo para jugar.
no es un hobby. Tengamos en cuenta que en la iglesia del Señor hay muchas personas con diferentes llamados y todos deben ser guiados por una persona sabia, una persona íntegra y honesta, que si tiene las llaves entregadas por parte del Señor, hace un buen trabajo. Ahora mire la alabanza que el Señor hace a Filadelfia. Entre las cosas que dice, le da un regalo que tiene un tiempo específico. No todas las iglesias o no todos los ministros de Dios reciben un regalo como este. Dice el Señor: he abierto una puerta delante de ti. ¿Para qué el Señor abre una puerta delante de un ministro? No es para hacer dinero. No es una oportunidad para ser reconocido. No es una oportunidad para, de pronto, sí, llevar a cabo propósitos personales. Si Dios dice que ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, entonces es porque hay una oportunidad para hablar del Evangelio. Miremos algunas evidencias bíblicas de que esto es así. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. El apóstol Pablo había entendido que se le había abierto una puerta grande y eficaz. Además de eso, dice el apóstol, el hecho de que Dios había abierto una puerta grande y eficaz para el apóstol Pablo, muy posiblemente en Éfeso, dice el apóstol, y muchos son los adversarios. Porque cuando el Dios abre puertas, el diablo no se queda quieto. Él va a tratar de atacar y de impedir que se haga la obra de Dios. Pero el motivo principal por el que Dios abre puertas delante de ti es para que prediques el mensaje del Evangelio. Es para que mucha gente que no conoce del Señor le conozcan, le reciban como su Señor y Salvador. Hay lugares específicos en los que Dios pone hombres y mujeres para que prediquen el Evangelio. Lugares específicos. Mire lo que dice ahora aquí el apóstol Pablo, haciendo uso de la misma expresión puerta abierta. En 2 Corintios 2:12 dice el apóstol: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, a él se le presentó una situación, se le perdió Timoteo. Y el apóstol estaba angustiado por Timoteo, pero tenía la puerta abierta para predicar el Evangelio. En este caso, para el apóstol Pablo era más importante la vida del obrero, en este caso Timoteo, que la puerta que se había abierto, o por lo menos ya la puerta estaba abierta. Y él había dejado allí gente delegada para llevar a cabo la obra. Pero él tenía que buscar a Timoteo. Un principio espiritual que voy a mencionar, y no lo voy a dejar para otro día. El obrero es más importante que la obra. Vamos a anotar eso en la agenda de nuestra mente, de nuestro corazón, y tengámoslo presente. La obra puede levantarse muy rápido. Recordemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo abrió una iglesia en Tesalónica en menos de un mes. Pero levantar un obrero cuesta años. Levantar un obrero del Señor es una inversión muy, muy alta. Tiempo, dinero, un desgaste fuerte. Por eso es que usted ve que a pesar de que Dios le había abierto puerta al apóstol Pablo en Troas, él tenía que buscar a Timoteo. Y bueno, gracias al Señor lo encontró. Pero ese principio es bueno que lo hayamos mencionado, porque no podemos pasar de largo y evitar hablar de principios que son parte de lo que es la obra de Dios, la iglesia del Señor. Esta puerta abierta, ¿quieres que el Señor abra una puerta abierta para ti? ¿Quieres que el Señor te abra una puerta de predicación? ¿No sabes por dónde empezar? Bien, ora, habla con el Señor y dile: Señor, ¿dónde toco la puerta? ¿Dónde me vas a abrir puerta?
Piensa en algunas cosas que debes tener en cuenta. El tiempo, las personas que te rodean. La estrategia te la va a dar el Señor. Y si has actuado con integridad. Dios no abre puertas delante de gente avara. Dios no abre puertas delante de gente que no es honesta. Observe estos detalles. Si has actuado mal en el ministerio, no creo que se abran puertas. Es más, lo más probable es que se cierren puertas, no que se abran. Por eso la integridad ministerial es tan importante. Porque si vivimos del altar, si vivimos del evangelio, dependemos entonces de nuestro buen testimonio para que el Señor abra puertas. Y las puertas no solamente son lugares, también son corazones. Como por ejemplo, el corazón de la mujer samaritana se abrió. Y por medio de esta mujer que abrió su corazón, en Samaria llegó el evangelio. Lidia, la vendedora de púrpura, abrió su corazón en Filipos. El centurión romano, en su casa, cuando mandó a llamar a el apóstol Pedro. El eunuco que escuchó el mensaje del evangelio de parte de Felipe en un carruaje, y donde Felipe después fue transportado por el mismo Espíritu Santo de un lugar a otro de manera asombrosa. Esa es una puerta abierta. El eunuco, el centurión romano, la mujer samaritana, Lidia, Dorcas, Naamán el sirio. Allá cuando Eliseo lo mandó a bañarse 7 veces en el río Jordán. Las puertas abiertas necesitan de personas. Y estas personas, cuando te ven o nos ven, esperan ver integridad, seriedad. Gente que realmente ha tomado el evangelio como algo serio. De lo contrario, no se va a abrir puerta. Donde hay engaños, malos tratos, donde hay asperezas, donde hay falta de seriedad en el testimonio, en la palabra, las puertas se cierran. No se abren, se cierran. Hay gente que quiere abrir puertas por medio de palancas humanas. Las palancas humanas son las que tienen que ver con las influencias humanas. Y dejemos algo muy claro aquí con esto de las puertas que abre el Señor. Dios usa a las personas. Dios usa a las personas. El diablo también usa a gente. La adversidad no viene de parte de los animales o los árboles. La adversidad viene de parte de personas que se dejan usar por el diablo. De la misma forma, Dios usa personas para abrir puertas, para bendecir, como los ejemplos que ya he mencionado. ¿Cómo hubiera podido entrar Jesús en Samaria si la samaritana no le abre la puerta? ¿Cómo hubiera podido salvar su vida el apóstol Pablo y los que estaban con él si Lidia no le abre la casa para que él y los que estaban con él, que habían sido azotados, pudieran recuperarse? Dios usa personas para abrir puertas. Y esas personas tienen que ver que eres veraz, que realmente lo que tú predicas coincide con tus acciones. A veces no hay que forzar tanto la situación. La gente misma abre sus puertas. La gente misma pide: por favor, lleven en mi casa un altar de oración, porque ellos quieren que personas íntegras, honestas, veraces, personas que muestran deseo por conocer a Dios, abren sus puertas. Esto es importante. Dios hace la obra a través de personas dispuestas. Fíjese. Yo sembré, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que está detrás de todas las acciones. Dios es el que permite que se abran las puertas. Él es el que abre.
y también es el que cierra. Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, no hay poder humano que abra. Nuestro testimonio delante de las personas es un patrimonio de valor incalculable. Tenemos que entonces tener eso muy presente. Jesús abrió la puerta porque es que en la tribulación Filadelfia no negó el nombre del Señor. Él abrió la puerta porque Filadelfia amó al Señor. Todos se habían dado cuenta. Mire, a esta gente la persiguieron y se mantuvieron firmes. Oiga, parece que esta iglesia lleva el asunto en serio. Parece que esta iglesia están dispuestos a morir por causa del mensaje de Jesucristo. Y eso hace que la gente tome en serio la iglesia. Hay muchas otras cosas que las veremos en otro momento. Pero esto es importante, no negar al Señor. No negar al Señor. Y cuidado con las puertas que aparentemente las abre Dios, pero no es Dios el que las abre. Si no es Dios quien las abrió, entonces a orar. Si no estás seguro, dile al Señor: Señor, si esta puerta la abriste tú, manténla abierta. Si no, haz que se cierre. Y si tú eres un ministro de Dios que vive en honestidad e integridad, Dios escuchará tu oración. Mire cómo el Señor levanta la honra de la iglesia Filadelfia. Cuando le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo estoy contigo, que yo te he amado. Esta acción por parte de estas personas tiene mucho que ver con el testimonio del pastor y de los miembros de la iglesia. Mire, a la iglesia de Jesucristo la observan muy de cerca. Los movimientos que hace el pastor, muy de cerca. Ese testimonio es el que hace que la gente llegue y en arrepentimiento reconozcan a Jesús o hagan lo que hicieron estas personas que se decían ser judíos y realmente pues no eran ni judíos ni cristianos, ni lo uno ni lo otro. Estas personas se fueron de la iglesia que el mismo Señor le llama sinagoga de Satanás. Era una iglesia. El nombre de la iglesia no lo tenemos, pero sí tenemos el eufemismo que usó el Señor para referirse a una iglesia que estaba andando mal doctrinalmente y mal en su testimonio. ¿Cómo identificó el Señor esta iglesia? Como la iglesia, la sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Y parece que había gente de esta sinagoga que se había convertido y ahora estaban asistiendo a la iglesia Filadelfia. De la misma manera, estas personas habían visitado la iglesia de Éfeso, porque también en la iglesia de Éfeso se menciona esta sinagoga de Satanás. Y aquí vemos a estas personas reconociendo que la iglesia de Filadelfia y sus pastores sí eran de Dios. Y que Dios les había respaldado en cada una de las acciones que ellos habían hecho. Entonces estas personas salieron de una iglesia y se fueron a una iglesia sana. Salieron de una iglesia torcida y se fueron a una iglesia correcta, a una iglesia sana. Tengo aquí una lista, solamente la voy a leer porque ya se nos acaba el tiempo. Pero en esta lista podemos distinguir algunas razones por las que hay que moverse de congregación, hay que moverse de rebaño. Nosotros no salimos de la iglesia, nos movimos de rebaño. Es diferente. Un rebaño es una congregación local, pero la iglesia de Cristo es una sola. A nivel mundial, la iglesia de Cristo es una. Aquí esta persona, entre las características de los motivos por los cuales una persona se mueve de una sinagoga de Satanás, así llamada por el mismo Señor,
y entra en una iglesia sana, y quiero hacer una claridad aquí, no es que las sinagogas judías son malas o no son de Dios. No, a lo que se está refiriendo el Señor, haciendo una distinción entre una iglesia sana y una iglesia que no es sana, es a que en estas iglesias donde se enseña falsa doctrina, se tolera el pecado, Él las llama congregaciones, escuelas o casa de Satanás, porque la palabra sinagoga no es una expresión hebrea. La expresión hebrea para referirse a un lugar de culto de los judíos es la casa del Midrash o Beit Midrash. Ellos no usan la palabra sinagoga para referirse al lugar donde se reúnen de esa forma. Ellos usan la palabra Beit Midrash, que significa la casa del Midrash, la casa de la Torá o la casa de la instrucción. Entonces, hagamos esa distinción para que no pensemos que es que las sinagogas son malas. No, son los lugares donde... Miremos aquí la lista que tengo para que usted observe. Estos lugares toleran la herejía de los falsos maestros. Fíjese, la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas. La toleran. Saben que está mal, pero no hacen nada. Y es difícil, porque hay que hacerle frente a estos grupos de maestros jezabélicos, balaanes, nicolaitas, y ponerlos en disciplina para que ellos decidan o se van de la iglesia o se someten a la restauración. ¿Qué más? El pastor no condena el pecado, admite el libertinaje. Ministros que están en adulterio, lascivos, ladrones, se niegan a cumplir la escritura en todo el consejo de Dios. La escritura completa tiene que ser atendida. Si no es así, sino que tomamos lo que nos gusta, pero no tomamos lo que no nos gusta, ¿sabe qué? Considérelo. Aquí tenemos otro motivo más por el que una persona debe salir de un lugar donde no se está enseñando lo correcto. El énfasis no es el evangelismo y el discipulado, sino la política, el dinero y el poder. El énfasis es más externo que interno, más ritual que cultural. Muchas prohibiciones, muchas imposiciones, amor al dinero. Usted puede ahondar un poquito más si busca Colosenses 2, del 20 al 23. Cuando el pastor anuncia una nueva revelación y el crecimiento. Ojo con esto. Vea, tengo una nueva revelación. El Señor me habló anoche, el Señor me iluminó, se me apareció un ángel y me habló y me dijo que esta era la última revelación o la nueva revelación. Vea, amado hermano, huya de ese lugar, corra de ese lugar, huye por tu vida. Porque esa expresión está indicando que a esta persona le habló un demonio y está dando por hecho que fue Dios. No hay nuevas revelaciones, todo está revelado en la palabra escrita. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? ¿Quieres que el Espíritu Santo te revele? Métete en el estudio de la palabra escrita. Y allí va a empezar el Espíritu Santo a iluminar, a guiar, a que des pasos en cosas que antes no entendías, por medio de la palabra escrita, que es la palabra profética segura. Todas las profecías, visiones y sueños solamente serán un reflejo de lo que ya tú has aprendido por la palabra de Dios. Ojo con esto. Si la iglesia, si el pastor se muestra antisemita, aborrece a Israel y todo lo que tiene que ver con Israel, imagínese, ¿cómo es posible que una persona que se confiesa cristiano sea un antisemita? Un antisemita es una persona que está en contra de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. Si el Señor ha dicho, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan, nosotros bendecimos a Israel y a sus patriarcas. No podemos ir en contra de ellos. Si no hay un crecimiento espiritual,
si el énfasis es el dinero, es mejor considerar y pensar que posiblemente, además de todo esto, ya hablaste con el pastor, le dijiste, pastor, vamos a corregir esto, y el pastor nada. O los pastores, los ancianos, nada, siguen en la misma situación. Entonces hay que considerar. Voy a concluir con esta especial mención que tiene que ver con un versículo que está en el verso 10 de Apocalipsis 3. Dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta mención de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero está correctamente traducido del griego a nuestro idioma español. Interpretando esta frase, entendamos que el Señor le está diciendo a la iglesia Filadelfia y a su vez a toda la iglesia que todo aquel que viva en santidad, en integridad, no atravesará, no va a pasar por la gran tribulación, que es la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Hay otras evidencias, pero en este momento estoy recalcando esta que está aquí. No podemos entonces afirmar y enseñar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque un grupo de teólogos con algunas bases torcidas de la Escritura están diciendo que la iglesia es la que va a ser perseguida durante la gran tribulación, no siendo así, sino que la iglesia será llevada al cielo mediante el arrebatamiento cuando el anticristo se manifieste. La iglesia verdadera de Cristo, la iglesia santa, pura y sin mancha, será llevada por el Señor al cielo y será preservada de ese tiempo de gran tribulación. Podríamos mencionar otras causas o otras evidencias bíblicas de que esto es así, pero esto es lo que en este momento debemos tomar como fuerte evidencia bíblica de que el Señor se va a llevar a su iglesia. Por lo tanto, nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Vamos a orar, y que el Señor nos ayude a ser como la iglesia Filadelfia y a poder disfrutar de esas puertas abiertas que el Señor está dispuesto a abrir para que nosotros hagamos la obra. Padre, gracias te damos. Oramos en este momento por todas aquellas iglesias que se identifican con la iglesia Filadelfia. Te rogamos, Padre, abre puertas delante de nosotros, puertas de predicación, puertas donde haya gente que esté esperando quien les hable de ti para ellos entregar sus vidas. Ponnos en contacto con personas claves, Señor, para que puertas se abran para la predicación del Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Haznos sensibles a tu voz, a tu sentir, Señor. Y ayúdanos, Señor, a resistir en medio de la adversidad las bendiciones que tú quieres darle a tu iglesia. Bendice a todos aquellos pastores, todos los pastores, Señor, que se han guardado, Señor. Aquellos pastores que en este momento están sufriendo por la persecución, pero están allí firmes, Señor. Bendíceles. Ayúdales, Señor, a perseverar. Gracias te damos, Rey eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.